Hola, vamos a ver entonces en esta parte del video tipos de transporte. ¿Ya? Sabemos que existe el transporte pasivo, que es movimiento a favor de la gradiente electroquímica, o sea, desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Ya? Y puede ser difusión simple o facilitada. La difusión simple se da cuando la molécula en cuestión atraviesa directamente la membrana sin la ayuda de nada. Y la difusión facilitada, es decir, es difusión también sin gastar energía, pero necesita de la ayuda de una proteína, ¿ya? Que puede ser un canal o un transportador. ¿Ya? Ahora se ha dado a llamarle esto transportador tipo carrier, porque técnicamente cualquier cosa es un transportador. ¿Ya? El transporte activo, entonces, es a favor, o sea, en contra del gradiente, no a favor del gradiente, a diferencia del transporte pasivo. ¿Ya? El flujo, entonces, va en contra de lo que dice la gradiente de concentración, ¿ya? Y en este caso, por ende, debemos gastar energía. ¿Ya? Partiendo, entonces, por el transporte pasivo a través de una proteína, tenemos los poros. ¿Ya? Los poros son una especie de canales que en teoría no se cierran. ¿Ya? En la práctica ahora se sabe que existen poros que sí son controlados y que se pueden cerrar efectivamente. ¿Ya? O sea, poros que antes se pensaba que estaban siempre abiertos, resulta que no eran tan así. ¿Ya? Pero se sigue haciendo la distinción entre un poro y un canal, aunque en realidad un canal es básicamente un poro que no está siendo controlado, ¿no? ¿Ya? Otra cosa importante de los poros es que, a diferencia de los canales, son mucho menos selectivos. ¿Ya? Cualquier cosa que pueda pasar, va a pasar. ¿Ya? Los ejemplos más típicos son las porinas de las bacterias, ¿ya? Y bueno, de las mitocondrias también, porque las mitocondrias eventualmente habían sido bacterias, ¿ya? Que dejan pasar nutrientes y otras cosas. ¿Ya? Las perforinas, que son toxinas secretadas por el sistema inmune para hacerle literalmente hoyos a la célula y permitir la salida de su contenido y por tanto matarla. ¿Ya? Y las acuaporinas, que son una especie de canales de agua que algunas células tienen, ¿ya? Para facilitar el intercambio de agua, evidentemente. ¿Ya? Los canales en general eh, se puede decir que son para iones. ¿Ya? Como les decía, no son la única cosa que atraviesa los canales, pero en general los canales son los canales iónicos, ¿ya? Y son selectivos para este ion. ¿Ya? El estado natural de un canal iónico, ¿ya? Es siempre cerrado, ¿ya? Y se abre solamente en respuesta a un estímulo. ¿Ya? El estímulo puede variar, existen canales que son dependientes del voltaje, o sea, del potencial, dependientes de un ligando, ya sea por fuera o por dentro, ¿ya? O que tienen apertura mecánica, es decir, necesitan una fuerza mecánica para abrirse. ¿Ya? Como sea, todos comparten el que el flujo de iones es muy alto una vez que el canal se ha abierto. ¿Ya? Por eso es que estos canales no suelen estar abiertos y cambian rápidamente a su estado cerrado. Como ejemplo, vamos a ver la estructura de un canal de potasio, ¿ya? Que es de una bacteria, de Escherichia coli, pero una bacteria. ¿Ya? Este canal tiene dos puntos de selección. El primero es el tamaño, que es el poro, ¿ya? Y el segundo es la carga, ¿ya? O sea, este canal elige por carga y por tamaño, ¿ya? Cualquier cosa que sea más grande que el poro no va a poder entrar, lo cual resulta evidente, ¿ya? Ahora bien,
El canal tiene un sector que se llama el vestíbulo, ¿ya? Después del cual viene el filtro de selectividad, que permite que solo entre el ion que el canal está diseñado para admitir, que es potasio. ¿Ya? Uno pensaría que cualquier cosa más chica que potasio puede entrar, pero resulta que no es así. ¿Ya? El canal es extremadamente selectivo para el ion potasio, en este caso. ¿Ya? De partida, la selección por carga me elimina la mitad de los iones. ¿Ya? Todos los iones más grandes también quedan automáticamente eliminados porque no pueden entrar. Pero ¿qué pasa con los iones más chicos? En el vestíbulo, que es esta región un poco más grande, el ion entra hidratado. ¿Ya? Todos los iones deben andar con su ion contrario, o sea, con un ion negativo, o por lo menos con agua para poderse estabilizar. ¿Ya? Las cargas únicas no son estables. ¿Ya? Así que la mayoría de los iones en agua anda hidratado, es decir, rodeado de agua. ¿Ya? Entonces, potasio entra rodeado de agua. ¿Ya? Aquí tenemos 4 aguas. Sin embargo, cuando el ion entra en el filtro de selectividad, que como vimos recién es más pequeño todavía, el agua no cabe. ¿Ya? Y el agua entonces debe abandonar al potasio. ¿Ya? Y el potasio entonces queda inestable. ¿Cómo lo hacemos para que se estabilice? Bueno, el filtro de selectividad tiene unos oxígenos, en este caso, ¿ya? Que le ofrecen una carga parcial negativa, al igual que el agua al potasio. Y el potasio queda perfectamente, entonces, en el medio, ¿ya? Y puede seguir avanzando debido a que está estabilizado por estos oxígenos. ¿Ya? Un ion más pequeño, como por ejemplo el sodio, también va a entrar hidratado. ¿Ya? Y no va a caber con las aguas en el filtro de selectividad. El problema para el sodio es que cuando se despoje del agua, el sodio no va a poder hacer el enlace apropiado, ¿ya? Con los 4 oxígenos del filtro de selectividad, ¿ya? Porque es muy chico, entonces no alcanza, ¿ya? Y por ende se vuelve inestable. Y como es inestable, se devuelve a una situación de estabilidad, que es la que tiene con el agua, ¿ya? Así que el sodio no atraviesa el filtro de selectividad precisamente porque es más chico. ¿Ya? Los canales se pueden abrir de diversas maneras, pero lo más fácil es que un cambio conformacional, ¿ya? Le dé acceso, ya sea por la parte superior o por la inferior. ¿Ya? No es común que se tenga que mover entero el canal, sino que hay una parte que actúa como puerta. Por ejemplo, en este canal que cuenta con 4 hélices alfa, ¿ya? En una posición, cuando se mueven las hélices un poquito más lejos, dejan el poro, ¿ya? Abierto. ¿Ya? Este otro canal de acá abajo hace algo parecido, solo que con un número mayor de hélices. ¿Ya? ¿Ya? Y esto es dependiente de aquel factor que estimule al canal. En este caso, el de arriba ya tiene un mecanismo y el que no es el mismo del de abajo. El de abajo, por ejemplo, tiene esta flechita que indica que reacciona ante la presión mecánica que ejerce la membrana a donde está unido. ¿Ya? Es un canal que se estira, ¿ya? O sea, se abre cuando se estira la célula. ¿Ya? El caso más común de apertura, en todo caso, para un canal, es la apertura por un ligando. ¿Ya? Y el ejemplo típico, ¿ya? Son las sinapsis. ¿Ya? En esta sinapsis,
existen canales de apertura por el neurotransmisor. Cuando el neurotransmisor llega a estos canales porque es liberado en la neurona presináptica, estos canales se abren, permitiendo que entre en un influjo de iones y así pueda seguirse transmitiendo el impulso nervioso. ¿Ya? Ahora, no necesariamente es un impulso nervioso lo que va a producirse, puede que se produzca una contracción en el caso que estemos llegando ya al músculo, pero el mecanismo es básicamente el mismo. ¿Ya? Los canales son extremadamente importantes, ¿ya?, en nuestro organismo, ¿ya? Tienen una influencia mayúscula en un montón de procesos, ¿ya?, más notoriamente en los procesos de transmisión de información vía nervio, ¿ya?, y de contracción muscular, ¿ya? Por ejemplo, lo que está acá es ejemplificado, es la unión neuromuscular, ¿ya?, que tiene en total 5 canales diferentes, ¿ya? El primer canal es este canal de calcio, ¿ya?, y al entrar calcio en la neurona presináptica, se favorece la liberación del neurotransmisor. El neurotransmisor se une a los canales de sodio, que son abiertos por ligando, ¿ya?, y permite la entrada de sodio. La entrada de sodio cambia el potencial, el voltaje de la célula, e induce la apertura de canales de sodio, ¿ya?, de apertura por voltaje. ¿Ya? Estos, a su vez, inducen la apertura de los canales de potasio, permitiendo que ingrese potasio al citoplasma, o sea, potasio, perdón, de calcio, ya permiten la entrada de los canales o sea, permite la apertura de los canales de calcio, perdón, de los canales de calcio. Los canales de calcio, cuando se abren, dejan entrar calcio, evidentemente, hacia el citoplasma, y el calcio es lo que permite que el músculo se contraiga. ¿Ya? Además de los canales, tenemos los transportadores tipo carrier, ¿ya?, que su principal característica es que no ofrecen un poro en la membrana en ningún caso. O sea, nunca presentan un hoyo a través de la membrana, básicamente, ¿ya? Y para poder traspasar solutos de un lado al otro, lo que hace el sustrato es unirse al transportador. Ese transportador, por el hecho de unir el sustrato, cambia su conformación y pasa a un estado en el que la única forma de salir de este soluto es quedar hacia el interior en este caso. ¿Ya? El canal entonces, o sea, el carrier entonces puede funcionar para cualquiera de los dos lados, ¿ya? Pero técnicamente va a funcionar más hacia el lado donde las moléculas quieran ir, es decir, a favor de la gradiente, ¿ya? El transportador es siempre específico, ¿ya? Esa es la característica principal, junto con que nunca ofrece una ruta abierta, ¿ya? Si usted está viendo todo este mecanismo de transporte desde afuera, ¿ya?, lo que puede medir es la velocidad de transporte, la velocidad a la que va desapareciendo su sustrato, por ejemplo, ¿ya? Y a medida de que usted pone concentraciones de sustrato diferentes, puede hacer un gráfico como este que pone en el eje X la concentración de la molécula transportada y en el eje Y la velocidad de transporte. ¿Ya? ¿Cómo sabe si está transportándose mediante difusión facilitada o por difusión simple? Por la manera en que aumenta la velocidad, ¿ya? Dado que en la difusión simple
la velocidad solo depende de la gradiente. Mientras más concentración usted ponga, más velocidad va a obtener, ¿ya? Hasta el infinito, básicamente. ¿Ya? En cambio, en la difusión facilitada, ¿ya? La velocidad a la que el transportador ejerza este cambio conformacional, ¿ya? Va a controlar la velocidad a la que se pueden transportar las cosas. ¿Ya? Por lo tanto, eventualmente usted va a llegar a una velocidad que no va a poder ser superada. Ya se llega a un máximo. ¿Ya? Y ese máximo se da cuando ya están todos llenos los transportadores. Desde el punto de vista de cuántas cosas transportamos al mismo tiempo, ¿ya? Podemos tener ahora una nueva clasificación. La mayoría de los transportadores clasifican como uniporters, ¿ya? Es decir, transportan una sola molécula, ¿ya? Pero existen algunos que transportan dos moléculas al mismo tiempo. ¿Ya? Normalmente, ¿ya? Este tipo de transporte, que se llama transporte acoplado, ¿ya? Es activo. Una de las moléculas está siendo transportada a favor de su gradiente y hay otra molécula que está siendo cotransportada en contra. ¿Ya? Y es la gradiente de la primera molécula la que está actuando como el factor de energía en este caso. ¿Ya? En el caso entonces de que tengamos dos sustratos siendo transportados, podemos tener un transportador que se llama syn-porter cuando ambos son hacia el mismo lado, o un antiporter cuando uno va en una dirección y el otro sustrato va en otra dirección. ¿Ya? En cualquiera de los dos casos suele darse que es transporte activo y que uno está siendo transportado a favor de su gradiente y el otro no. ¿Ya? Pero no necesariamente esto es así, porque esto no depende, o sea, de la nomenclatura de uniporter, syn-porter y antiporter, la verdad no depende de si estamos en transporte activo, pasivo o lo que sea. ¿Ya? El transporte activo, entonces, ya que partimos con eso, tiene como característica principal que se realice en contra de la gradiente y que por ende requiere energía. ¿Ya? Esta energía puede venir de varias fuentes. La más común es el ATP, es decir, gastamos energía directamente, pero también podemos gastar energía, como les decía, utilizando una gradiente, ¿ya? Una gradiente previamente generada, en el caso de un syn-porter o un antiporter, como sea en transporte acoplado, ¿ya? O podemos utilizar energías un poco más esotéricas como la luz, extremadamente esotérica la luz. ¿Ya? Y el ejemplo típico es la gradiente, o sea, la construcción de la gradiente de sodio y de potasio debida a la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio está presente básicamente en todas las células de todos los animales, ¿ya? Y es la principal razón de que tengamos tanto sodio en el exterior y tanto potasio adentro. ¿Ya? Esta bomba transporta 3 sodios hacia el exterior a cambio de transportar 2 potasios hacia el interior, ¿ya? Para lo cual gasta un ATP. ¿Ya? Aquí está transportando 3 sodios, gasta un ATP, sodios por fuera, potasios para adentro. ¿Ya? Un tercio de la energía generada en la célula se gasta en hacer funcionar esta bomba. ¿Ya? Es una bomba extremadamente importante. ¿Ya? Bueno, si usted es una neurona, dado que el impulso nervioso trabaja con sodio y potasio, ¿ya? Es aún más importante y por lo tanto 2/3 de su energía se gastarán en ella. ¿Ya? La gradiente de sodio y potasio que se genera, entonces sirve para
hacer distintas cosas, entre otras, puede servir para el movimiento de otra molécula utilizando transporte acoplado, ¿ya? Como está en este ejemplo acá. ¿Ya? Este ejemplo, por si acaso, solo es válido en células intestinales, ¿ya? Solo las células intestinales tienen este tipo de gradiente, ¿ya? Porque este es un transportador que transporta sodio y glucosa hacia el interior de la célula intestinal. Es un syn-porter de sodio y glucosa, ¿ya? Y las células intestinales acumulan glucosa, ¿ya? Para poder tirar la glucosa hacia el exterior por el otro lado. O sea, entran la glucosa a la fuerza por el lado apical, el lado que está mirando hacia el lumen del intestino, ¿ya? Y la glucosa sale por difusión facilitada por el lado basal hacia la sangre, ¿ya? Y la glucosa después puede entrar a todas las células porque las células usan glucosa. Entonces, no tienen glucosa guardada, la mayoría de las células por lo menos. Por lo tanto, entra por difusión facilitada nuevamente, ¿ya? La única célula que utiliza transporte activo para meter glucosa es la célula intestinal, y eso es porque está constantemente guardando glucosa para poderse mandar al resto del organismo, ¿ya? En este caso, entonces, el Syn-Forte hace funcionar al mismo tiempo la entrada de glucosa con sodio, ¿ya? La glucosa no puede entrar por sí misma, ¿ya? Pero el sodio quiere puro entrar, ¿ya? Porque la gradiente de sodio va hacia el interior de la célula. Entonces, utilizando esta gradiente de sodio como la fuerza motriz, hacemos penetrar también a la glucosa, sometiendo a que el sodio, para poder entrar, debe entrar con una glucosa, si no, no entra, ¿ya? Y la gradiente de sodio es lo suficientemente fuerte como para permitir la entrada también de otra molécula, ¿ya? Entonces, así funciona el transporte acoplado, ¿ya? En general, el transporte activo que depende de ATP se llama transporte por bombas, ¿ya? O sea, tenemos transporte por transporte acoplado o transporte por bombas, ¿ya? No vamos a entrar, eso sí, en los detalles de cómo llamar a cada tipo de bomba en realidad, así que solo vamos a quedarnos en que todos son bombas de algún tipo. Ideas o comentarios me los pueden preguntar después. Nos vemos en un próximo video, clase. Bye bye.